Bendecido día, y seguimos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el último audio estuvimos hablando de lo que son las heridas, las 7 heridas capitales que están interrelacionadas con los 7 pecados capitales. Frecuentemente pecamos como una manera de escapar del sufrimiento que nos causan nuestras propias heridas. Es necesario que examinemos el patrón del comportamiento del pecado y ver detrás del pecado a la herida que le está dando poder a este mismo. El siguiente ejemplo con la ira, vamos a verlo en el material que se te envió, es la página 25. Aquí está el árbol de la vida. Y comienzo con algo hermoso que Santa Juliana de Norwich nos dice: cuando Dios ve nuestro pecado, Él ve el sufrimiento en nosotros. Es decir, cuando nosotros miramos con ojos de compasión, con ojos de misericordia, así como Jesús nos mira a nosotros, el nosotros mirar todo esto con los ojos de Jesús nos lleva a mirar la profundidad del pecado. Yo creo que todos hemos experimentado el que otra persona nos ha hecho daño. Tenemos que comprender que esa persona que nos ha herido ha sido herida también de una manera muy severa. Esto no quiere decir que se justifique el pecado, pero tenemos que mirar más a profundidad la herida de ese pecado, mirar la herida de ese corazón, lo que hay más allá de lo que nosotros miramos. Te invito a que mires el material que se te envió. En la página 25 está el árbol de la vida. Aquí nos da el ejemplo de 3 heridas que nos llevan al pecado capital, que es la herida. Pero también pueden ser los otros 7 pecados capitales. Esto es solamente un ejemplo de estos 3, que es el rechazo, el miedo y la impotencia. Frecuentemente en estos 3 tenemos reacciones de ira. El problema más profundo no es la reacción a la ira, sino que yo quiero tener el control de la situación. Y esto es porque tengo miedo, porque siento rechazo y porque me siento impotente. Entonces, ¿cuál va a ser la reacción de estas 3 heridas? Va a ser la ira. Reacciono con la ira porque me siento muy impotente y tengo miedo y me siento rechazado. Alguien me lastima, pues yo lastimo y empiezo a hacer mis juicios. Entonces ambas respuestas es porque se siente la impotencia y se siente el miedo. Cuando sentimos miedo, reaccionamos con el rechazo y los alejamos de nosotros. Cuando sentimos rechazo, nosotros rechazamos también, pero rechazamos con ira. Estas 3 heridas, a medida que encajan, tienen sistemas de creencias profundas, esas mentiras de identidad que están detrás de esto. Así que miremos la página 25. Aquí miramos las mentiras en la parte de abajo. Las mentiras del rechazo, en pensar que no soy amado, nadie me quiere ni me desea, no soy lo suficientemente bueno, no soy valorado ni importante, no tengo lo que se necesita. Cualquiera que sean esas expresiones de sentimiento de rechazo, ha afectado ya mi identidad. Y así me quedo atrapado en esta herida de sentirme indigno de ser amado. Y la ira es la reacción de eso acerca del miedo.
Si estoy seguro de que me lastimaré, necesito protegerme o algo malo sucederá. Entonces, ¿en qué se convierte la ira? La ira se convierte en un medio de autoprotección. Voy a reaccionar con enojo para no lastimarme, para protegerme, porque tengo miedo. Si me siento impotente, me siento víctima. Si me siento fuera de control, la ira me da una falsa sensación de control, una falsa sensación de poder. Eso compensa esas heridas. Y nuevamente podríamos hacer esto con cada uno de los pecados capitales en todo el complejo de las heridas. Esto es solo una ilustración y te quiero animar para que más tarde hagas tu propio árbol de la vida, que pongas los pecados con los que más luchas y de ahí sacar las heridas que esto está produciendo. Ahora te invito a que vayas a la página 27. Esto se le llama anatomía de una herida. Esta fue la frase nuevamente del padre Mark. Ideó la anatomía de una herida y describe cómo se desarrollan las heridas en nuestra vida y cómo se mantienen. Si notan, en el medio del círculo tenemos las heridas que están llenas de dolor. Nuevamente alguien nos lastima, ya sea directa o indirectamente, ya sea ofendiendo nuestra dignidad, violando nuestra persona, en algún tipo de ofensa o al no darnos lo que necesitamos. Podemos ser escuchados de cualquiera de esas dos formas, entonces estamos heridos de esa manera. Y hay dolor asociado con eso, y todos odiamos el dolor, a menos que seamos masoquistas y sigamos odiando el dolor. Solo estamos tratando de crear dolor para evitarlo, pero odiamos el dolor, por eso queremos encontrar una manera de deshacernos de nuestro dolor. Así que, ¿qué hacemos? Encontramos formas de aislarnos. Jurar que el perdón viene con amargura, cerramos nuestros corazones al dolor y ¿qué pasa? Aquí miramos el próximo círculo donde formamos estas creencias, que son tanto mentiras de identidad, de las que hablamos como juicios o juicios sobre otras personas y juicios sobre Dios, y también juicios sobre la vida. Y de eso también formamos algo que se llama votos internos. Hacemos promesas de cómo vamos a tener el control, y de aquí es de donde viene la autoconfianza impia. Ahora miraremos los juicios que brotan de una raíz amarga y los juramentos interiores. Los juicios que brotan de una raíz amarga son maneras en las que respondemos al dolor del pecado. En Hebreos 12:15 nos dice: estén atentos para que nadie sea privado de la gracia de Dios y para que no brote ninguna raíz venenosa, o sea, amarga, capaz de perturbar y contaminar a la comunidad. Aquí en Hebreos nos está diciendo que no solo podemos contaminarnos a nosotros mismos, sino a muchos otros. Con eso a menudo formamos un juicio a partir de eso, y es por eso que se llama juicios de raíz amarga. Y en esto el Señor nos habla cuando nos dice: no juzguen para no ser juzgados, porque con el criterio con que ustedes juzguen, se les juzgará, y la medida con que midan, se usará para ustedes. Cada vez que hacemos un juicio sobre otra persona, nosotros mismos vivimos bajo ese juicio. Ahora quiero compartirles la historia del Dr. Bob, quien es el autor de este libro Sanando toda la persona, para adentrarnos un poquito más en este tema. Y él comienza a platicar: cuando mi papá nos abandonó, yo tenía 13 años. Hice juicios sobre su uso del alcohol.
cuando se divorció de mi mamá y cuando abandonó su familia. Y entonces esa combinación de esas tres cosas me hirieron profundamente, pero en lugar de lidiar con el dolor, me formé muchas mentiras de identidad sobre mí y muchos juicios sobre mi padre. Muchos juicios sobre él como alcohólico, juicios sobre su decisión de divorcio. Y si nos fijamos, todos esos juicios son verdad. Y me quedé en un lugar de superioridad mirándolo a él en una posición baja de todas sus acciones. Y aquí está la clave. A partir de ahí hice mis votos internos de la superioridad de mi propia autosalvación. En lugar de volverme a Dios, me hice mi propio Salvador. No seré mi papá, fue lo que dije. En términos de alcoholismo, no seré como mi papá. En términos de divorcio, no seré como mi papá. En términos de abandonar a la familia, y quizás tú pienses que son buenas decisiones, nos dice. Pero tenemos que entender este patrón de intervalos para reconocer cuán destructivo puede ser. Hice esos mismos votos el día de mi boda, pero salieron de un lugar completamente diferente. ¿Por qué? Debido a los votos matrimoniales que hice para amar a mi esposa hasta el final de mi vida. Para amar a mi esposa hasta el final de mi vida. Y ser fiel, y ser honesto, y no abandonarla. Esos votos que hice fueron hechos en el Espíritu Santo por amor. Y estos votos que yo hice cuando tenía 13 años fueron inconscientemente formados en mi corazón a partir de las heridas de mi corazón por el abandono, el rechazo y el miedo y todo lo demás. Y lo fueron de la manera en la que confié en mí mismo y no en Dios. Los votos matrimoniales se hacen en el árbol de la vida en Cristo. Los otros están hechos en el árbol del conocimiento del bien y del mal, en mi impia autosuficiencia, fuera de mi dolor, como una forma de afrontar mi dolor. Entonces, los juicios que formé en contra de mi papá y los votos que hice de no ser como mi papá fueron una fuerza destructiva en mi matrimonio. Pensarías que esos serían útiles, pero en cada caso, cada uno de los que puedo identificar en mi vida es donde esos votos eran los que me estaban causando problemas en mi relación, de ese evento que pasó. Entonces, donde quiera que tengamos intervalos y juicios sin Dios, a menudo hay heridas profundas ahí, donde no nos hemos ocupado de ellas o simplemente no hemos lidiado completamente con ellas. En el libro de John y Paula Sanford habla sobre los juicios amargos y también de los votos internos, y nos dicen: cuando experimentamos una herida y cerramos nuestro corazón al perdón, inevitablemente hacemos juicios sobre la otra persona, de nosotros mismos o de la vida. Estos juicios se convierten en limitaciones para nuestro corazón, que nos hace percibir la realidad con distorsiones y limita nuestra capacidad de experimentar el amor misericordioso y la presencia sanadora de Dios. Cosechamos lo que sembramos cuando juzgamos. Aquí está citando las Sagradas Escrituras. Si nos ponemos a pensar, nosotros estamos llamados en nuestra vida al amor en la madurez de entrega. En cada área donde formamos estas creencias de juicios, de mentiras, de identidad, limitamos nuestro corazón, cerramos nuestros corazones al amor, y entonces cuando queremos hacer algo que ayude,
pero que no lastime, sin la capacidad de nuestro corazón para hacer eso, nos metemos en una especie de prisión. Nuestro Señor Jesús dijo en Mateo 5: ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente y cumplirás los juramentos hechos al Señor. Pero yo les digo que no juren de ningún modo. No jures tampoco por tu cabeza. Cuando ustedes digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. Todo lo que se dice de más viene del maligno. Aquí solamente quiero hacer una pequeña pausa porque el doctor Bob nos va a estar hablando de los votos que hacemos interiores. Entonces aquí en las Sagradas Escrituras los votos sería como jurar, como hacer un juramento. Y aquí vamos a agregar del libro Transformando el Interior de John y Paula Sanford. Ellos nos dicen: un juramento interior, o sea, un voto, es una determinación establecida por la mente y el corazón que afecta todo el ser desde su vida temprana. Hay juramentos que son buenos y que ayudan, como también los hay destructivos, pero hasta los que son buenos necesitan ser renunciados de tal forma que no seamos interpelados por la carne, sino por el Espíritu en libertad. Debemos discernir en cada caso si el juramento está en la raíz del problema. Cuando los juramentos interiores subyacen en la raíz, rara vez son el único factor, aunque sea el principal de todos. Ellos trabajan conjuntamente con las raíces amargas, resentimientos, temores, etc. Ahora continúo con la historia del Dr. Bob. Nos dice: entonces yo hice mis votos interiores en todas esas áreas que yo no quería ser como mi papá, esas áreas donde yo me sentía herido. Y también hice unos votos interiores acerca de mi hermano y de mi madre. Y esas áreas bloquearon mi corazón. Y eso fue destructivo en mi vida. Lo que sucede es que estas áreas donde están las heridas de estas promesas interiores que nos formamos, de aquí proviene lo que es la mente fija. Y esta mentalidad nos mantiene en prisión. Y aquí hago una pequeña pausa para explicar un poquito de qué es el estado de la mente fija. Se define como el conjunto establecido de actitudes de una persona o de un grupo. Corresponde a hábitos mentales formados por experiencias previas. Cuando hablamos de hábitos, estamos hablando de creencias y sabemos que éstas constituyen una elección y por tanto pueden ser cambiadas. No es quién eres lo que te detiene, sino quién crees que no eres. ¿Recuerdan cuando al principio de los audios estuvimos hablando sobre la llegada de Jesús? Que Jesús llega para sanar a los corazones quebrantados, para liberar a los cautivos. Bueno, este es parte del cautiverio al que estamos atados en estas fortalezas. Ahorita hablaremos un poquito qué nos dice la Biblia sobre estas fortalezas. El Antiguo Testamento nos habla de estas fortalezas que son como murallas, son como muros. Nos dice que había murallas, habían castillos donde la gente no podía penetrar, de modo que si alguien tenía una muralla de protección alrededor de su ciudad o alrededor de su aldea o alrededor de su casa,
se sentía bastante seguro y protegido. Y por otro lado, en todas las escrituras nos habla de que Dios se convierte en nuestra fortaleza, en esa muralla que nos protege, especialmente en el Salmo 62, en el Salmo 42, el Salmo 27. El Señor es mi fortaleza, Él es mi roca, mi salvación, mi fuerza, ¿a quién temeré? Lo que está diciendo es que en Cristo esperamos que Dios sea el que nos proteja, el que nos salva, el que es el baluarte de nuestra vida. Él es nuestra protección, Él es nuestro guardia. Muchos de nosotros hemos sido heridos y en algunas áreas nos cuestionamos si estamos a salvo o si Dios nos está protegiendo o si Dios estuvo ahí en ese momento cuando fuimos tan heridos. Y nos cuestionamos, ¿cómo pudo Dios permitir que eso sucediera? Así que dejamos de confiar en Dios, en que Él es nuestra fortaleza, y comenzamos a confiar en nosotros mismos por nuestra mente fija y por las promesas o votos interiores que nos hacemos tomando las decisiones según nuestra voluntad. En el libro Rompiendo las murallas para ser libres, de el autor Beth Moore, nos dice: las murallas son como fortalezas de concreto que hemos construido bloque a bloque alrededor de nuestra vida. Ordinariamente, en el curso de los años, nosotros mismos los hemos creado, aunque no hubiésemos sido conscientes de ello, para nuestra propia protección y seguridad. ¿Recuerdas los albergues en los días de Gedeón? Inevitablemente estas fortalezas o murallas se convirtieron en prisiones. En algún punto nos damos cuenta de que ya no tenemos control de ellas. Ellas nos controlan a nosotros. Entonces aquí podemos decir que esto es clave, porque en esas promesas interiores que nos hacemos, en esos votos interiores, lo hacemos para protegernos y se convierten en nuestras murallas, se convierten en murallas en nuestra vida para protegernos. Pero lo que comenzó como una aparente protección se convierte en una prisión para el alma, se convierte en un lugar de miedo, se convierte en un lugar de autoprotección y retiro, un lugar donde nos alejamos del amor en lugar de entrar en el amor. Cualquier pecado no confesado en nuestra vida, que sea habitual o cualquier herida sin curar en nuestra vida, puede convertirse en la base de una de estas murallas. Por ejemplo, el pecado del orgullo puede convertirse en una muralla, en un baluarte en nuestra vida. Lo que significa con eso es que estamos aprisionados por ese pecado, o el pecado también de la lujuria puede convertirse en una muralla en nuestra vida, o la ira también puede convertirse en una muralla. Algo en lo que confiamos para protegernos, para consolarnos, para calmarnos, a satisfacer nuestras necesidades, que en realidad se convierten en una prisión en nuestra vida. Recuerda que San Pablo en las Escrituras nos dijo que no nos debemos convertir en esclavos del pecado. Bien, pues perdemos esa libertad interior por esas áreas de pecado. Y estas murallas nos afectan a todos los niveles, nos afectan espiritualmente, nos afectan psicológica, física y luego relacionalmente afectan nuestra salud. Y a menudo una muralla
tiene componente demoníaco. ¿Recuerdan que hablamos de lo que es vivir como se vive en el infierno? Los juicios también, los votos o promesas interiores también son formas de invitar a los demonios a entrar en nuestras vidas. Estas falsas creencias, estos engaños que nos mantienen atados, pueden aparecer de muchas formas diferentes en nuestra vida. La forma en que respondemos al trauma es muy importante. Además, si nos maldecimos a nosotros mismos o a las circunstancias de nuestro nacimiento por abandono o rechazo, o nuestras relaciones en general con todos los demás, tenemos todas esas cosas que pueden crear fuertes murallas en nuestra vida. Y estas murallas o fortalezas, no importa cuánto tratemos de liberarnos, no podemos liberarnos por nuestra propia fuerza humana. Y si tenemos una muralla en una área en nuestra vida, necesitamos la gracia de Dios para demoler esta muralla. San Pablo dijo que las armas de nuestra guerra son poderosas para la demolición de las murallas. Pero para esto necesitamos el poder de Dios. Para superar estas murallas, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Cómo encontramos esta sanación? ¿Cómo derribamos estas murallas? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es mirar estas barreras y todas esas cosas, por ejemplo, como la vergüenza, el orgullo. Todas estas son grandes murallas, son grandes barreras de nuestro proceso de sanación. Nosotros vamos a ir notando que todo esto funciona junto. La vergüenza como una herida, es la sensación de que soy malo, de que tengo mala suerte. Es una especie de herida central. Es como la herida madre de todas las heridas. Este lugar donde mi identidad se ha visto afectada, donde creo que soy defectuoso, creo que soy indigno de amor, es una vergüenza. El orgullo es una de las madres también de todos los pecados. En mucha ocasión es una compensación de la vergüenza. Entonces, en lugar de lidiar con la vergüenza de nuestra indignidad, presentamos una fachada falsa de representarnos a nosotros mismos como capaces o competentes en las formas que sentimos como vergüenza. Y eso es lo que hacen los votos interiores, las promesas interiores. Toman el lugar donde nuestras heridas nos dicen que tenemos vergüenza, donde somos malos, donde somos desagradables y presentamos una imagen falsa al mundo para ser aceptados y amados. Y entonces esas dos cosas pues funcionan muy cerca. La vergüenza es un lugar donde nos quedamos atrapados en el miedo y miramos en el pasaje del Génesis donde Adán y Eva se escondieron por temor a ser expuestos y condenados por Dios. Dios no vino a condenarlos, vino a ayudarles a que enfrentaran su pecado. Pero ellos se escondieron, avergonzados y con miedo con esa herida que les fue producida. El orgullo, por otro lado, nos lleva a ponernos una falsa careta, una falsa fachada de nosotros mismos. En el libro Rompiendo para ser libres de Russell Willingman nos dice: antes de que examinemos las ventajas de reconocer nuestro estado quebrantado, observemos primero las desventajas de fingir. Así se verá tu vida si niegas que estás herido. Y luego ya nos da unos ejemplos.
Mentirás constantemente por miedo a que alguien descubra lo mal que estás. Llevarás una doble vida, una que es cristiana y otra que es oculta. Serás sumamente espiritual y moralista con tal de despistar a la gente. Serás superficial en tus relaciones y serás lo que los demás quieren que seas. Te sentirás constantemente culpable, proyectarás un falso yo porque el verdadero yo es inaceptable para ti. A veces te odiarás y creerás que Dios también te odia. Estas son las características de alguien que necesita aparentar que tiene todo bajo control. Esta persona no es libre para ser quien realmente es. Bueno, pues creo que todos nosotros, si somos honestos con nosotros mismos, esta es la función del orgullo, es mantenernos ciegos. Pero si todos somos honestos con nosotros mismos, reconocemos que hay áreas en las que vivimos en ese falso yo, en el que vivimos en ese sentido. Nosotros queremos tener todo esto bajo nuestro control, en lugar de estar dispuestos a exponer nuestro propio quebrantamiento, enfrentar nuestra condición rota. Y aquí nuevamente te voy a leer del libro de Rompiendo para ser libres de Russell, reconociendo nuestro estado quebrantado. Y dice: te estarás preguntando qué ventajas pudiera tener el reconocer tu estado quebrantado. Eso no le daría más poder al problema y mayor gloria a Satanás y te mantendría estancado en el rol de víctima. La respuesta es no. La verdad es que todos estamos quebrantados. No tenemos ninguna elección en este asunto. Solo podemos optar por las siguientes dos opciones: elegir qué forma tomará nuestro estado quebrantado y si reconoceremos o no este estado en nosotros. No obstante, el hombre que entiende la gracia de Dios y que reconoce su estado quebrantado tiene grandes ventajas. Si caminas en la dirección de la verdad y la honestidad, así se verá tu vida. No tendrás necesidad de esconderte. Buscarás a otras personas honestas en quienes podrás confiar con tu estado quebrantado. Sabrás que el estado quebrantado es una parte permanente de la condición humana. Sabrás que tu sexualidad está quebrantada y tomará tiempo en sanar. Serás misericordioso con las demás personas que están quebrantadas, en vez de criticarlas y creerte superior a ellas. Sabrás que el cambio, el crecimiento, la madurez y la integridad son un proceso y no un evento. Serás paciente contigo mismo, pero no permisivo. Vivirás en constante gratitud a Dios, quien te acepta tal como eres, con todo y tu estado quebrantado. Esa gratitud, no miedo ni culpabilidad, serán el motivo de tu obediencia. Si vivimos en la vergüenza, el miedo y el orgullo, incluso cuando somos obedientes a Dios, lo hacemos como esclavos por miedo. Es de lo que habla San Pablo. Sabes que vivimos en este miedo, ya sea que estemos en pecado o que sigamos la ley por miedo. Hay una especie de esclavitud asociada. Estamos tratando de ser lo suficientemente buenos para ser amados.
En Romanos 8:15 nos dice: pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor, antes bien recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces tenemos nosotros que comenzar con reconocer nuestro quebrantamiento en el pecado, tanto nuestro pecado no confesado como el pecado que no hemos tratado y las heridas que no hemos enfrentado. Tenemos que sacar a la luz todas esas heridas que hay detrás de todos esos pecados, para poder comenzar a experimentar el amor de Dios en esos lugares. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y de los quebrantados de espíritu. ¿Por qué es eso? En las Sagradas Escrituras nosotros miramos que Dios resiste a los orgullosos, pero les da la gracia a los humildes. Y nos preguntamos, ¿por qué es esto? ¿Es que Dios no ama a los orgullosos? ¿Es que Dios no ama a las personas que no tienen el corazón roto? No. La respuesta es no. Nuestro orgullo pone las barreras entre nosotros y Dios para que no recibamos su amor. No nos sentimos cercanos a Él por nuestro orgullo, nuestro falso yo. No estamos teniendo un encuentro real, una intimidad real con Él. No estamos frente a los lugares donde nuestros corazones están aplastados. Nuestro espíritu está aplastado. Cuando enfrentamos nuestro quebrantamiento, le traemos esos lugares donde tenemos el corazón roto. Y todos tenemos el corazón roto. Le traemos esos lugares donde somos aplastados por nuestros pecados y los pecados de los demás, donde estamos abatidos y desesperados, y con humildad nos acercamos a Él confiando en su amor. Ese es un movimiento completamente diferente al orgullo. Normalmente pensamos en las emociones como positivas o negativas, como si estuviera feliz, eso es una emoción positiva. Si estoy en paz, es una emoción positiva. Sin embargo, si estoy enojado, es una emoción negativa. O si estoy triste, es una emoción negativa. Santo Tomás de Aquino hizo un estudio bastante detallado de nuestras pasiones y emociones humanas y dijo que todas nuestras emociones son reflejos del amor, y así nuestras emociones, lejos de ser insignificantes o algo que debemos superar, son la clave de cuán amorosos y amados somos en nuestra vida, y necesitamos escuchar ambos tipos de señales. Entonces, la experiencia del deleite y la alegría, como dice Santo Tomás de Aquino, es esa experiencia de saber que soy amado y experimentar el amor. Siento alegría cuando sé que soy amado. Siento alegría cuando estoy amando. Cuando me siento seguro, siento paz. Sé que estoy seguro. Sé que las cosas están bien. Me siento seguro, me siento protegido, siento paz. Cuando logro algo, me siento realizado. También puedo sentir alegría por eso. Todas esas son emociones positivas y necesitan ser entendidas y expresadas.
y son buenas, pero las emociones negativas también son buenas, porque Dios nos las dio. Entonces, cuando me siento enojado, la emoción de la ira, no el pecado mortal de la ira. Estoy enojado porque ha habido una injusticia, ha habido una violación de la verdad. Me ofende porque se ha violado la dignidad y la verdad. O si estoy triste, ha habido una pérdida de amor. Estoy de duelo por la pérdida del amor por mí mismo o por alguien más, o la pérdida de provisión o la pérdida de nuestras necesidades satisfechas. Si tengo la emoción del miedo, no la herida, pero la emoción del miedo me está alertando sobre una amenaza para amar, una amenaza para la seguridad. Si yo siento un sentimiento desesperado, es porque no veo la posibilidad de que el amor esté presente para mí. Podemos meternos en la herida de la desesperanza, pero la emoción de eso necesita que se le presente atención a muchos de nosotros cuando enfrentamos nuestra condición rota. Tenemos que comenzar a enfrentar esas emociones negativas, esos con los que preferiríamos no tratar porque son dolorosos. Pero a medida de que entramos y enfrentamos esas emociones negativas ante Dios, le estamos trayendo a Dios nuestro corazón, porque la emoción es el lenguaje del corazón. La emoción es ese lugar donde expresamos ante Dios, donde vivimos y donde estamos. Y así, al entrar en ese lugar enfrentando nuestra condición rota, le traemos todas las emociones positivas y todas las negativas, porque eso es el amor. Hoy en este día te invito que vayas a las Sagradas Escrituras y que leas el Salmo 139, que lo leas 3 veces, muy lentamente, dejando que el Señor te hable y luego aplicando todo esto a tu vida. La forma o la manera en la que tú has pasado por eso, ¿dónde están los 7 pecados capitales en tu vida? ¿Cuáles conoces? Elige al menos 1 o 2. Esas áreas que te han vendado, y luego ve y mira las heridas mortales e identifica las que realmente han estado haciendo como esa herida en tu corazón, con las creencias que has tenido. ¿Dónde están esos votos interiores, esas promesas interiores que has hecho, esos juicios que has tenido? Y aquí, ya mirando todo esto, puedes hacer tu propio árbol para que puedas mirar lo alto del árbol y cuál es el fruto de ese pecado, cuál es el tronco del árbol, que es el pecado mortal, y la parte superior, que son las raíces, la autosuficiencia y los votos interiores de esa autosuficiencia. Y luego mira las diferentes heridas de esas creencias, de esos juicios que se formaron a través de esas heridas. Y al final de este ejercicio, observa tu árbol y una área de tu vida que puedas comprender, que estén conectados, y por supuesto, pues haz todo esto en oración y deja que el Espíritu Santo te guíe. No lo vayas a hacer solamente con lo que tú crees. Pídele la ayuda al Espíritu Santo. Y terminamos con una oración. Padre,
Te agradezco que nos amas a cada uno de nosotros tal como somos. Te agradezco que nos conozcas íntimamente. Cuando miras nuestro pecado, ves nuestras heridas y nuestro dolor. Tú no nos tomas el pecado en contra de nosotros. Tú nos has dado todo. Jesús ha sido sacrificado por nuestros pecados. Gracias por tu misericordia, por tu compasión, por tu deseo de sanarnos y tu cercanía a nuestros corazones quebrantados. Te pido, Padre, mientras realizamos este ejercicio, que nos guíes y nos conduzcas por tu Espíritu Santo. Danos sabiduría, danos entendimiento, muéstranos las áreas de nuestra vida en las que hemos estado atados en estas murallas. Danos la esperanza de la libertad a medida que identificamos estas áreas y te traemos este quebrantamiento. Ayúdanos a ver nuestro pecado y las consecuencias de nuestro pecado, y ayúdanos a ver la falta de aliento en nuestras vidas y las formas en que hemos respondido a esas heridas, desarrollando murallas en nuestra mente y corazón. Ayuda a sanar estos muros, llévanos a la libertad, ayúdanos a amarte con un amor profundo. Ayúdanos también a ver las diferentes partes de nuestras heridas con una libertad más profunda y mucha humildad. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y con esto terminamos el día de hoy. Te invito a que contestes tus preguntas del material que se te envió. Que tengas un bendecido día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.